A lo largo de muchos años, hemos recibido las inquietudes de estudiantes, maestros y padres de familia sobre la necesidad de incorporar a nuestros cursos autodidácticos un tema muy poco tratado, casi ignorado por la enseñanza tradicional, el tema de métodos y hábitos de estudio. Desde los primeros días de clases, en la escuela primaria y durante la etapa de estudios de secundaria, preparatoria y demás, el alumno vive encerrado en una disyuntiva constante. Mientras el sistema, los maestros y los padres les enviamos a nuestros hijos el mensaje que deben estudiar, nadie se ha preocupado en demasía por el cómo hacerlo. Muchas de las dificultades en nuestros estudiantes no se relacionan con una cuestión de capacidad, mucha o poca, sino con la carencia de métodos de estudio. El sentarse con un libro, el tener que entender y retener un tema determinado sin ninguna técnica que soporte esa actividad, convierte al estudio en una actividad monótona, aburrida, poco creativa. Con el paso del tiempo, el alumno se habitúa a estudiar lo menos posible, el día antes de un examen o en la semana de los exámenes. En realidad no busca incorporar un tema, comprenderlo y aprenderlo, sino únicamente aprobar la prueba del día siguiente. Todas estas reflexiones, compartidas por muchos, nos han llevado a integrar este curso que persigue convertirse en una herramienta para el estudiante. Los cursos audiovisuales, como el presente, tienen su mayor fundamento en la vocación autodidáctica del alumno. Es decir, en este caso particular, es fundamental seguir las sugerencias del curso, poner en práctica los consejos y sugerencias con una actitud abierta y entrenar los ejercicios con la convicción de alcanzar un éxito contundente. Con este curso de métodos y hábitos de estudio en video, complementamos la trilogía de destrezas en el aprendizaje. Junto con nuestros cursos de lectura veloz y memoria en video, integran una carrera de metodología intelectual que será de enorme utilidad para aquellos entusiastas que desean mejorar su rendimiento en el estudio y en cualquier actividad. En primer lugar, quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Héctor Arber, de ILBEM, de México, y en esta ocasión me han designado para acompañarlos a ustedes durante este curso de metodología y hábitos de estudio. Se me ocurre que para iniciar este diálogo con ustedes sería importante hacerles llegar una felicitación. Ustedes se preguntarán por qué. Sencillamente porque pensamos que un alumno, un estudiante que se interesa en este tema en particular, métodos, hábitos de estudio, es esencialmente una persona inteligente, una persona que está motivada, que no está conforme con su forma de estudiar, que busca caminos para mejorar. Y eso habla muy bien de ustedes, nos está diciendo a nosotros, que estamos de este lado de la pantalla, que estamos frente a un alumno inteligente. Pero hoy estamos iniciando la otra cara de la decisión, que es la ejecución. Ustedes ya tomaron la decisión, ustedes decidieron, voy a mejorar mi forma de estudiar. Perfecto. Pero hoy estamos iniciando la otra cara, que sería la ejecución de esa decisión. ¿Cómo hacer para mejorar nuestros hábitos, nuestros métodos de estudio? Por ese motivo, sería interesante comenzar con algunas sugerencias esenciales durante el manejo de este curso. En primer lugar, vamos a perseguir juntos convertir al estudio en una destreza personal. Y para ello hace falta entrenamiento, simplemente repetir ejercicios. Durante el transcurso de toda la cinta, ustedes encontrarán explicaciones esenciales de hábitos, de métodos de estudio, y tendrán también que recurrir a un manual auxiliar, donde se encuentran la mayoría de los ejercicios prácticos. Aquí en el video estaremos juntos explicándoles cómo organizar los ejercicios y luego tendrán que recurrir al manual para hacerlos en forma práctica. En muchos años de experiencia, dictando estos cursos a nivel institucional con alumnos de diferentes niveles, siempre hemos comprobado que el alumno, el primer contacto que tiene con este curso, a veces despierta algunas resistencias. A muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo cambiar de actitudes, incorporar comportamientos nuevos. Hay una resistencia natural al cambio. Yo quisiera pedirles a ustedes que participen de este curso con una mentalidad receptiva, con una mentalidad abierta, queriendo realmente cambiar. Tengan en cuenta que el éxito total está compuesto por pequeños logros cotidianos, por pequeños triunfos, a veces imperceptibles, pero en el mediano, en el largo plazo, vamos a incorporar un éxito total cuando sepamos con claridad cómo estudiar. Vamos a iniciar nuestro primer contacto con el curso a través de una encuesta. Muy simple, muy sencilla, pero sí te sugerimos que la contestes por escrito. Son 3 preguntas.
relacionadas de manera directa con el tema que vamos a tratar en el curso. La primera pregunta, ¿cuándo estudio? La segunda, ¿dónde estudio? Y la tercera, ¿cómo estudio? En relación al cuándo, sería importante que tú pienses en qué momento decides estudiar. Normalmente muchos responden el día antes del examen, otros en la semana de los exámenes. Quizás algunos estudian con frecuencia, casi diaria. Me gustaría que pienses sobre este aspecto y lo contestes por escrito. En relación a la segunda pregunta, ¿dónde?, tiene que ver con el lugar físico que tú eliges para estudiar. Si la recámara, la sala, una biblioteca o cualquier lugar, de pronto para ti este es un tema indiferente y sería importante que lo apuntes. Y el tercer cuestionamiento es ¿cómo estudio? Concretamente, ¿qué hago cuando me siento a estudiar? Si leo y releo el tema varias veces, si hago un cuestionario, si subrayo, concretamente, ¿qué hago para poder estudiar? Estas preguntas están en la primera página del manual que acompaña el video. Piensa, reflexiona sobre ellas, anótalas por escrito en el mismo manual y luego nos volveremos a encontrar aquí en el video. Detén el video y contesta las preguntas de la encuesta en tu manual. Muy bien, ya con tus respuestas resueltas, me gustaría enfocar el tema que nos reúne. Las primeras dos preguntas, ¿cuándo y dónde estudio?, se relacionan con el estudio de un punto de vista formal. La respuesta la encontraremos cuando incorporemos hábitos de estudio. Y la tercera pregunta, ¿cómo estudio?, se refiere en relación al estudio de un punto de vista material, de fondo. La respuesta la encontraremos cuando incorporemos lo que llamamos método de estudio. De tal manera de que el planteo que queremos hacerte es que hábitos y métodos de estudio son las dos caras de una moneda. Es muy difícil ser estudiante, tener habilidad en el estudio, estar motivado, si faltan algunos de estos dos componentes esenciales, no solamente en el estudio, en cualquier actividad. Si, por ejemplo, en el caso de la primera pregunta, ¿cuándo estudio?, tu respuesta fue estudio el día antes del examen, estudio cuando me van a preguntar. Ese es un síntoma indudable de la falta de hábitos. Para el caso de la tercera pregunta, ¿cómo estudio?, si tu respuesta fue un tanto ambigua, poco clara, no tienes una idea muy precisa qué hacer cuando estudio, ahí estamos en presencia de la carencia de método de estudio. Unidad 1. Hábitos de estudio. Desde hace ya muchos años, este tema, hábitos de estudio, ha adquirido significación en el estudio porque tiene que ver con el aprovechamiento del tiempo. Platicábamos hace unos instantes con ustedes de que el hecho de estudiar nada más un día antes del examen, el hecho de estudiar simplemente cuando me van a preguntar, es un síntoma de la falta de hábitos. Por eso vamos a ir solucionando este tema de la incorporación de hábitos por partes. Primero vamos a tratar de resolver la pregunta ¿cuándo estudiar? Y luego trataremos de explicar en términos generales dónde estudiar. Sobre este aspecto del cuándo estudiar, si coincidimos en que el objetivo que buscamos es convertir al estudio en una destreza técnica, también tendríamos que coincidir que no hay destreza sin un entrenamiento que le dé soporte. Por eso vamos a plantearte a partir de este momento en que el estudio tiene que ser una actividad que aparezca en nuestras vidas con mucha frecuencia. Tú te preguntarás, ¿con qué frecuencia? La respuesta es cotidiano. El estudio tiene que ser una actividad diaria en nuestras vidas. Ese es el primer soporte para convertir al estudio en un hábito, una conducta que se repite. La pregunta es posiblemente para ti, ¿cómo hacer para estudiar todos los días? Seguramente algunos estaremos pensando en este momento, mañana no tengo examen, mañana nadie me va a preguntar. ¿Dónde encuentro el tiempo para sentarme a estudiar? Aquí vamos a proponerte el primer ejercicio, y más que un ejercicio yo diría que es simplemente una modificación de conductas. Organizar nuestras rutinas durante el tiempo libre. Para esto encontrarás en el manual adjunto, en el manual que acompaña este video, encontrarás un horario que tú tendrás que completar con todas tus actividades que vamos a involucrarlas en un término genérico, tiempo libre, a partir de que tú dejas la escuela. Por tomar un ejemplo, si tú estudias en la mañana, a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, nos gustaría que analices cuáles son tus rutinas, tu vida cotidiana fuera de la escuela,
y que dividas ese tiempo cada 30 minutos. Ahí, en ese horario, podrás tener la libertad de llenarlo con todos los datos que tú gustes. Los cursos, los entrenamientos deportivos, las salidas, tus distracciones habituales. Este horario que vas a confeccionar no tiene que ser el primero y definitivo. Admite cambios, sustituciones, reemplazos. En los días subsiguientes a la confección del primer horario, irás checando, comparando tus propósitos con la realidad. Muchas veces uno se plantea objetivos como metas difíciles, a veces imposibles. Estudiar a las 11 de la noche. Es una hora poco propicia, el cansancio del día hace estragos y no es el mejor momento para sentarse a estudiar. Te sugerimos elaborar tu horario, ir comparándolo con tus actividades cotidianas e ir modificando las conductas que no respetas, de tal manera de que un horario tiene sentido si se cumple. Tú lo irás ajustando y de esa manera nos vamos a encontrar con la intención final, que es estudiar todos los días. Quisiera en este sentido que dejar sentada una idea muy clara. Si el estudio es una destreza técnica, no puede haber destreza si yo me limito a estudiar nada más un día antes del examen o en la mañana del examen. El estudio se convertirá en destreza en tanto y en cuanto yo repita esa conducta, entrene esa conducta para incorporarlo como una habilidad personal. De ahí entonces nuestra recomendación, estudiar todos los días, un rato, pero estudiar todos los días para convertirlo en destreza personal. A través del horario que te proponemos, solucionaremos un aspecto de hábitos de estudio. ¿Cuándo estudiar? Dijimos diariamente. Nos queda una pregunta por resolver. ¿Dónde estudiar? Todos los especialistas en este tema de hábitos de estudio coinciden en que el lugar que uno elige para estudiar tiene que ser un lugar con una característica fundamental. Esta es un lugar austero en estímulos sensoriales. Evidentemente, cuando uno se sienta a estudiar, recibe permanentemente distracciones auditivas, visuales, de otro tipo, de tal forma de que lo que vamos a sugerirte a partir de ahora es analizar el lugar en el que tú acostumbras a estudiar. Un lugar que tiene que ser desprovisto de estímulos sonoros, para decirlo en términos más claros, la música. Para muchos estudiantes es un compañero constante durante las horas de estudio. Nosotros vamos a proponer eliminar ese estímulo, o por lo menos reducirlo a lo menos posible. La música necesariamente es un estímulo auditivo que provoca distracción. El hecho de estudiar en un lugar donde tenemos muchos distractores visuales representa en el corto lapso posibilidades de distraerse, de tal manera de que vamos a sugerir que tiene que ser un lugar, por lo menos donde nuestra vista esté enfocada con mayor atractivo hacia el libro, hacia la libreta, hacia el manual donde vamos a estudiar. En líneas generales, el lugar de estudio tiene que ver también con la posición física. Algunos de nosotros seguramente ya tenemos esa costumbre de estudiar en la cama. Por supuesto que no es una posición física muy aconsejable, por más que forme parte de la rutina de muchos de nosotros. El hecho de estudiar implica una actitud pasiva, provoca al corto tiempo cierto sopor, y lo cierto es que si uno acostumbra a estudiar en la cama, a los pocos minutos ya lucha no tanto para entender su tema, sino para no quedarse dormido. De tal manera que te sugerimos buscar un lugar cómodo, pero con una posición física adecuada, sentado en un lugar donde no haya distractores, y ese va a ser el primer principio de encontrar un lugar adecuado para estudiar. Hábitos de estudio. Ya destacamos que el lugar que elijas debe estar desprovisto de estímulos sensoriales. Ser el lugar más aislado de la casa, con iluminación y ventilación adecuadas. Debes proveerte de todas las herramientas o materiales necesarios antes de empezar. Es muy importante eliminar la televisión, aparatos de sonido, conversaciones con otras personas, ruido y llamadas telefónicas. No se debe estudiar acostado o demasiado tarde o antes de dormir. La posición física debe ser la correcta, sentado en una silla apropiada frente al escritorio. Organizando nuestras condiciones, estudiaremos mejor en menos tiempo. Pero recuerda que siempre debes tener presente lo que indicamos al inicio de este tema. La frecuencia es la mejor receta para convertir al estudio en una destreza auténtica. Recuerda que frecuencia es la repetición de la actividad. Nadie puede lograr incorporar una habilidad realizando la actividad una vez a la semana o una vez al mes. Si tú acostumbras a estudiar de vez en cuando o antes del examen, es muy difícil que en esa ocasión estés con el mejor ánimo o con la mejor disposición para estudiar.
Y recuerda que la palabra hábito es sinónimo de frecuencia. La repetición, y solo la repetición, de una conducta la mejora y la perfecciona. Unidad 1. Hábitos de estudio. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Nos referimos a la frecuencia. Esta puede ser estudiar diariamente, media hora como mínimo, u ordenar tu tiempo y realizar tu propio horario. ¿Dónde? Es el lugar. Este debe de ser sin estímulos sensoriales. O sea que no deben de existir conversaciones, tampoco música, no estar viendo la televisión, que no haya ruidos y que no haya teléfono. También al hablar del lugar, nos referimos a qué posición física adecuada debes tener. Esta no debe de ser sobre una cama, ni cerca de la ventana, ni en un lugar concurrido. Y sí sería una buena opción una biblioteca y también estar solo. En el aspecto de cómo, te sugerimos consultar las unidades 2, 3 y 4. Unidad 2. Pensamiento analítico. En esta segunda unidad comenzaremos a trabajar sobre uno de los puntos esenciales de lo que es la metodología de estudio y tiene que ver con el proceso de pensamiento que le da soporte al proceso de comprensión. Ustedes saben que el pensamiento humano no es único. Existe lo que se llama una línea de pensamiento lógico, una línea de pensamiento matemático. A partir de este momento nosotros comenzaremos a manejar la idea de que en el estudio, lo que le da soporte al proceso de estudio, lo denominaremos pensamiento analítico. A partir de este instante, para nosotros, sentarnos a estudiar va a ser sinónimo de leer analizando, saber analizar para poder comprender. La palabra análisis, en realidad, significa descomponer un todo en partes. Cuando hablamos de un proceso analítico, lo podemos tomar en el proceso material o en el proceso intelectual. En el proceso material hablaríamos de, por ejemplo, el análisis de sangre. Ustedes ya lo han visto en más de una ocasión, cuando uno tiene que realizar ese procedimiento médico, asiste a un laboratorio, le quitan un poco de sangre y cuando busca el resultado del análisis se encuentra con un resultado donde está descompuesto ese material original, la sangre, en los elementos que lo integran, glóbulos rojos, blancos, lípidos, etc. Cuando hablamos de pensamiento analítico en el estudio, nos vamos a encontrar con 3 características de ese proceso de pensamiento y lo vamos a ir marcando de esta forma. Hablamos del pensamiento analítico como un proceso en que registra 3 aspectos esenciales. El primero consiste en leer para separar las ideas que integran un tema. Esto significa, en términos prácticos, que el lector de estudio es un lector profundo, es un lector que lee pensando, que se detiene en cada párrafo para formularse una pregunta. Esa pregunta tiene que ver con el valor de la idea que estamos estudiando. De tal manera que aquí aparecería el segundo rasgo del pensamiento analítico, que consiste en jerarquizar ideas, es decir, otorgarle a cada idea un valor determinado. De tal forma que mientras yo leo para poder comprender un tema, mi lectura no es una lectura neutra, tiene que ser una lectura de valores. Voy leyendo y me voy preguntando, ¿cuánto vale lo que estoy leyendo? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Es importante? ¿Es simplemente anecdótico? ¿Es nada más un ejemplo? Tengo que leer valorando. Mientras yo leo y estoy analizando, voy descomponiendo el tema por ideas. Si la respuesta que yo me doy es, esta es una idea simplemente ejemplo, es una introducción, es simplemente una anécdota, no hay ningún problema, seguimos leyendo. Pero si la respuesta que yo me doy es, sí, esta idea tiene valor, esa idea la vamos a anotar en una hoja, en una libreta, al lado de nuestro libro, vamos a comenzar a realizar quizás la forma material de reproducir el pensamiento analítico y se llama sinopsis o el gráfico que también conocemos con el nombre de cuadro sinóptico. De alguna forma, para ir encontrando entonces un resumen de estas ideas, sería conveniente destacar
que el lector de estudio es un lector pensante, es un lector que lee y analiza, que lee, separa ideas y las valora. Pero ese proceso intelectual de leer analíticamente requiere de un aspecto concreto, gráfico, y ese gráfico que va a salir como resultado del pensamiento analítico se llama cuadro sinóptico. El paso siguiente sería encontrar una respuesta clara del por qué hablamos de cuadro sinóptico. Quizás alguno de ustedes estará pensando que podría realizar un resumen, otros pensarán un cuestionario o alguna ficha. En realidad nosotros ponemos énfasis en la necesidad de ir elaborando una sinopsis, porque en el único gráfico donde se representa materialmente el pensamiento analítico es el cuadro sinóptico. A continuación comenzaremos a platicar cómo se arma técnicamente una sinopsis, de tal forma que, para que ustedes entiendan más claro, el objetivo sería, si yo me siento a estudiar, cuáles son las partes que voy a ir encontrando y cómo se llaman cada una de las partes que se integran en el pensamiento analítico. Comenzaremos a explicar cómo se elabora una sinopsis o un cuadro sinóptico. En primer lugar, el cuadro sinóptico es un diagrama de ideas que tiene una construcción única. Siempre se elabora de izquierda hacia derecha y tiene una característica. El nivel de jerarquización de ideas se va manifestando de izquierda hacia derecha. Lo más importante se escribe hacia la izquierda, y en la medida en que las ideas van cambiando de valor hacia menos, se va escribiendo hacia la derecha. La pregunta que sigue es, muy bien, yo me siento a estudiar un tema de geografía, de civismo, de medicina, de derecho, de administración o de biología. ¿Cuántas partes pueden entrar en un cuadro sinóptico? Es decir, un tema de estudio, ¿en cuántas ideas se pueden llegar a descomponer? Esencialmente son 5 categorías de ideas diferentes. Vamos a comenzar a construir el cuadro para que ustedes se percaten de que el cuadro sinóptico representa de manera única al pensamiento analítico. Yo comienzo elaborando el cuadro sinóptico escribiendo hacia la izquierda la idea más importante del tema, el tema que yo voy a analizar, el título del tema, el tema que voy a descomponer. Esa idea que yo escribo a la izquierda del cuadro sinóptico se llama idea general. Como regla, sin excepciones, un cuadro sinóptico se construye a partir de una sola idea general. La separación de la idea, que es el primer rasgo del pensamiento analítico, en el cuadro se hace a través de una figura muy particular que conocemos con el nombre de llave. El subtítulo, o aquellas ideas que sin tener categoría de subtítulos explican de manera directa a la idea general, reciben un nombre, se le llaman ideas principales. Son aquellas ideas que explican lo esencial de manera directa de la idea general. Para ser más gráfico, en los libros de estudio, en los libros de texto, seguramente los encontraremos bajo la figura de un subtítulo. Las ideas que aclaran o explican, o como su nombre mismo lo explica, complementan a la idea principal, reciben un nombre, se llaman ideas complementarias. Las ideas de menor valor, que son aquellas que no influyen en la comprensión profunda, un acontecimiento, un nombre, se llaman detalles. Y la última categoría de ideas que aparece en un cuadro sinóptico, la parte anecdótica, las fechas, las cantidades, todo eso va a la derecha del cuadro sinóptico y recibe el nombre de subdetalles. De tal forma que un cuadro sinóptico se puede armar hasta con 5 categorías de ideas diferentes, desde la esencial, la idea general, que determina el tema que voy a descomponer, hasta los datos de menor valor que reciben el nombre de subdetalles. Como explicaciones obvias, un cuadro sinóptico no es una figura geométrica. De pronto una idea principal puede tener 2 o 3 ideas complementarias, la siguiente idea principal puede tener una sola, o 5, o 10. No hablamos de una figura geométrica, depende del análisis individual. Pero lo importante es que el primer paso que vamos a dar cada vez que nos vamos a sentar a estudiar es proveernos de una libreta, una hoja al lado del libro, donde yo voy a estar elaborando el análisis de lo que estoy estudiando. De tal forma que cuando termine yo de estudiar pueda tener un cuadro, un gráfico donde yo represente la comprensión del tema, donde yo pueda ver qué es lo que yo comprendo del tema. Es ir leyendo e ir valorando las ideas simultáneamente. A partir de este instante
comenzaremos a hacer ejercicios para desarrollar lo que se llama habilidad analítica, saber separar ideas, pero también saber valorarlas. Así como en el curso de memoria nuestro en video, donde se ejercita y se desarrolla habilidades del pensamiento asociativo, a partir de ahora comenzaremos a hacer ejercicios, tanto aquí en el video, como seguramente tendrás que recurrir al manual explicativo donde hallarás más ejercicios, y vamos a practicar lo que se llama habilidad analítica, saber descomponer y ordenar datos en un cuadro sinóptico. Vamos a comenzar con ejercicios muy sencillos, al alcance de todos nosotros, y en cada ejercicio vamos a ir incorporando alguna categoría de ideas adicionales. Luego en el manual ustedes encontrarán los ejercicios adecuados para los diferentes niveles en los cuales estamos estudiando, ya sea secundaria, primaria, preparatoria, universidad. Cada quien encontrará los ejercicios adecuados a su nivel de enseñanza actual. Vamos a comenzar con los ejercicios. Para ejemplificar esta estructura de cuadro sinóptico, me gustaría platicar con ustedes acerca de un ejemplo hipotético. Vamos a suponer que yo tengo que estudiar un capítulo de mi libro de historia sobre Revolución Mexicana. Muy bien, tomo mi libro, al lado coloco mi libreta, tomo mi pluma y me dispongo a leer analizando. Si el tema que yo voy a estudiar es Revolución Mexicana, por ahí comienzo a elaborar mi cuadro sinóptico, de tal forma que la idea general sería en este caso Revolución Mexicana. Vamos a suponer que el primer subtítulo de mi tema de estudio es causas que originan la revolución. El primer subtítulo, causas, aparecería acomodado en el cuadro sinóptico como idea principal. Ahora comienzo a leer el tema analíticamente, profundamente y pensando. Vamos a suponer que el texto me dice: los orígenes o los motivos que originaron el estallido de la Revolución Mexicana fueron el largo gobierno de Porfirio Díaz, la demanda popular de sufragio efectivo y la no reelección. Punto. Me detengo y pienso, de esto, ¿qué es lo importante? El gobierno de Porfirio Díaz, la demanda de sufragio efectivo, la demanda de la no reelección. Esas tres ideas que complementan o explican a la idea principal las anotaría a la derecha de causas y las anotaría como idea complementaria, cada una de ellas. Porfirio Díaz, sufragio efectivo, no reelección. Supongamos que el texto me dice: el iniciador de la Revolución Mexicana fue Francisco I. Madero con la declaración del Plan de San Luis Potosí. Esos datos, hablábamos de que no influyen en la comprensión profunda, son importantes. Eso lo vamos a anotar al lado de la idea complementaria, hacia la derecha, y reciben el nombre de detalles. Y si de pronto me dice el libro de historia que el Plan de San Luis Potosí se declaró el 10 de octubre de 1910, ese dato, esa fecha, la anotaría a la derecha de mi cuadro sinóptico, bajo el nombre de subdetalle. Esta ejemplificación de lo que significa elaborar una sinopsis o un cuadro sinóptico implica la necesidad de ir leyendo, valorando, categorizando ideas y al mismo tiempo ir escribiéndolas en un cuadro sinóptico. Otro ejemplo lo vamos a hacer en forma oral, lentamente, para que ustedes en sus casas vayan integrando un cuadro sinóptico. Yo lo voy a ir platicando con ustedes y ustedes van a ir tomando las ideas e ir armando el cuadro sinóptico. Supongamos que el tema que yo voy a estudiar es generalidades del cuerpo humano. Esa es la idea general. Supongamos ahora que el libro de texto me dice que a los fines de su mejor explicación el cuerpo humano se divide en sistemas y aparatos. Esas son las ideas principales. Si el libro de biología agrega que entre los sistemas tenemos el sistema óseo y el sistema nervioso, ahí tendríamos las ideas complementarias de la idea principal, sistemas. Y si me dice que los aparatos son el digestivo, respiratorio y circulatorio, ahí tenemos las ideas complementarias de la idea principal, aparatos. Pero a su vez, si sigo leyendo el libro y me dice, en una descripción de cada uno de los sistemas, que el sistema óseo se compone con huesos que se dividen en largos, cortos y planos, ahí encontraríamos los detalles. Y por último, si el libro de biología me dice que la cantidad de huesos en el cuerpo humano son 208, ahí nos encontramos con el subdetalle. Estos ejemplos
que esperamos que sean para ustedes de utilidad, nos sirve para iniciar, a partir de este momento, una serie de ejercicios de diferente grado de dificultad, donde el objetivo va a ser aprender a separar, a calificar, a clasificar y jerarquizar las ideas en un cuadro sinóptico. Algunos ejercicios vamos a hacerlos juntos aquí en pantalla y seguramente la mayoría de los ejercicios los van a encontrar ustedes en el manual que acompaña a este video. Unidad 2. Pensamiento analítico. Separación de ideas, jerarquización de ideas, cuadro sinóptico. Al mencionar separación de ideas, nos referimos a realizar una lectura analítica. En la jerarquización de ideas, una valoración de la misma. Cuadro sinóptico. Ahí detectamos la idea general, que es la idea esencial y es única. También podemos ver las ideas principales, que desarrollan una idea general, que pueden ser subtítulos. Ideas complementarias. Es la explicación de la idea principal. Detalles que no influyen en comprensión profunda. Y subdetalles. Ahí notaremos fechas, cantidades, ejemplos, etc. Detén el video y realiza los ejercicios del 1 al 8 de tu manual. No pases a la siguiente unidad hasta no haber resuelto los 8 ejercicios y al terminar, revisa las respuestas sugeridas al final de tu manual. Unidad 3. Síntesis. En esta unidad número 3 comenzaremos a plantearnos la contracara del proceso analítico, que es el proceso de síntesis. En la unidad anterior llegamos a conclusiones fundamentales dentro del proceso del estudio. Sosteníamos que el pensamiento que le da soporte al proceso de comprensión lo llamábamos pensamiento analítico. Pero ahora comenzaremos a trabajar sobre un aspecto práctico, esencial en la habilidad del estudio, que tiene que ver con el hecho de saber cómo sintetizar una idea. Sería interesante tratar de definir la palabra síntesis como aquel procedimiento por el cual yo, a través del razonamiento, reduzco un concepto a su expresión mínima. A diferencia del cuadro sinóptico, donde yo escribo la idea que voy tomando del libro y la escribo prácticamente de manera textual, en el trabajo de síntesis tiene que haber un trabajo de opciones, tiene que haber una elección, una selección de una palabra que represente a un concepto. Cuando yo, a través de mi propio pensamiento, incorporo la destreza de encontrar solamente una o dos palabras que representan a todo un concepto, esa selección técnicamente se le llama palabra clave. De tal forma de que cuando yo me siento a estudiar y el gráfico que me va a acompañar está construido en base a palabras claves, el resultante es un gráfico muy particular del proceso de síntesis y recibe como nombre diagrama de palabras claves. Para encontrar y ejemplificar al mismo tiempo las diferencias concretas en la construcción de un cuadro sinóptico y un diagrama, vamos a utilizar, a título simplemente de ejemplo, el caso visto en la unidad anterior, el caso de Revolución Mexicana. Vamos a ir acercándonos hacia la imagen del pizarrón y vamos a dividir en dos partes el pizarrón. Aquí vamos a construir un cuadro sinóptico y en el lado derecho un diagrama de palabras claves. En el análisis yo escribo la idea como la recibo del texto. En el caso del cuadro sinóptico anotaría Revolución en México como idea general. En cambio, en el diagrama selecciono de ese concepto una sola palabra que la vamos a llamar palabra clave. Es aquella palabra que tiene más peso específico en el concepto. En este caso, coincidiremos con ustedes en que la palabra clave sería revolución. En el caso de construir un diagrama, yo lo construyo nada más con una sola palabra en representación del concepto. En el ejemplo anterior del cuadro sinóptico, ustedes habrán encontrado que teníamos causas económicas de la revolución, causas sociales
y causas políticas. En el caso del diagrama voy a trabajar con una sola palabra clave. Una diferencia fundamental también, gráfica, visual. En el cuadro sinóptico yo las ideas las separo con una llave. En el diagrama voy a trabajar con flechas. Las ideas que tienen una palabra común, causas económicas, causas sociales, causas políticas, las integramos en una sola palabra clave que sería causas. De aquí saco 3 flechas y aquí anotaría las ideas complementarias, económicas, políticas, sociales. Luego, al seguir elaborando el diagrama, mi trabajo mientras voy estudiando tiene que ser una selección de palabras claves de cada concepto. Ustedes habrán encontrado en las causas económicas fuentes de riqueza. Aquí en el diagrama anotaríamos nada más la palabra riqueza. Y si en el caso del cuadro sinóptico pusimos como detalle o subdetalle controlados por algunos extranjeros y mexicanos, en el caso del diagrama solamente anotaríamos la palabra clave control. De tal forma que para resumir las diferencias entre un cuadro sinóptico y un diagrama son simplemente las siguientes. 1. En el cuadro sinóptico trabajo con ideas, en el diagrama trabajo con palabras claves. Las ideas en el cuadro sinóptico las separo mediante llaves, en el diagrama las separo mediante flechas. Las palabras que son totalizadoras, si tengo varios conceptos sobre lo mismo, causas económicas, políticas sociales, una sola palabra clave sería causas. De tal manera que la síntesis es una cualidad técnica que se tiene que entrenar y se tiene que practicar, tanto como en el análisis como en la síntesis, son los dos de una utilidad extrema en el estudio. Cuando ustedes se sientan a estudiar, tienen que elegir cuál es el gráfico que los va a acompañar. En algunos casos pueden elaborar un cuadro sinóptico y en otros pueden elaborar un diagrama, pero siempre cuando estudien tienen que tener un gráfico donde ustedes soporten el proceso de comprensión visualizado en una página. En la medida en que comiences a desarrollar en el estudio habilidad analítica, la síntesis comenzará a incorporarse como una cualidad, de tal forma que el diagrama irá apareciendo como una destreza nueva, pero te sugerimos que en los primeros ejercicios, sobre todo cuando te sientes a estudiar en estos primeros días, trates de reafirmar tu habilidad en la elaboración de cuadros sinópticos. Para comenzar a entrenar esta habilidad nueva de saber tomar apuntes, técnicas de audiencia, vamos a realizar a partir de este momento un ejercicio como simulacro de clase. Ustedes en su casa se van a convertir en alumnos y yo me voy a convertir en maestro, de tal forma que vamos a ir platicando de un tema y nos vamos a apoyar también en el manual que acompaña a este video. Busquen en su manual el tema relacionado con técnicas de audiencia y se van a encontrar con un esquema similar a este. Es un esqueleto de diagrama donde están representadas las diferentes categorías de ideas. La idea general, las ideas principales, las complementarias, detalles y en algunos casos subdetalles. A partir de este momento vamos a comenzar a platicar sobre un tema a esta velocidad de habla normal y su trabajo va a consistir en, mientras van escuchando el tema, ir seleccionando palabras claves, de tal forma que mientras van escuchando la disertación sobre este tema, ustedes tendrán que ir llenando en su manual las palabras claves que corresponden a cada una de las ideas categorizadas en este diagrama. Es nuestro primer simulacro en relación a la habilidad de síntesis y también para saber cómo tomar apuntes en clase. Comenzamos con la clase de técnicas de audiencia. Todos los historiadores coinciden en que el ser humano, por razones de seguridad, por cuestiones biológicas, por razones económicas, siempre ha mostrado a través de la historia su intención de vivir en grupos. Lo que vamos a platicar ahora es cuál ha sido la evolución del hombre, pero enfocado de un punto estrictamente de su evolución grupal. Cuáles han sido los grupos que han aparecido en la historia a través de la civilización. De tal manera de que todos los investigadores coinciden en que el ser humano ha atravesado 4 etapas diferentes en su evolución grupal. El primer grupo que aparece en la historia se le conoce con el nombre de horda. Posteriormente aparece un grupo más evolucionado, conocido con el nombre de clan.
Por allá de los 5.000 años antes de Cristo aparece otro grupo con el nombre de tribu. Y por último, por allá de los 2.000, 2.500 años antes de Cristo, el grupo más evolucionado de todos, que se conoce con el nombre de nación. Vamos a platicar entonces de las características más importantes de cada uno de estos grupos. Vamos a comenzar platicando del grupo Horda. De este grupo lo que me interesa que ustedes rescaten es que es el grupo más elemental creado por el hombre. Les digo que era un grupo elemental porque no había ninguna cohesión interna, era un grupo de gentes que se unían para atacar a otro grupo y luego volvían a separarse. Como consecuencia de este fenómeno temporal, otra característica importante de este grupo es su característica nómada, y coinciden los investigadores cuando analizan la Horda que eran grupos esencialmente pequeños, que estaban integrados por 25 a 50 miembros. La humanidad fue evolucionando y cuando en el grupo comienza a tener preponderancia la pertenencia a un mismo grupo familiar, es cuando aparece en la historia el grupo que conocemos con el nombre de clan. El clan se funda sobre la idea del parentesco. Y como característica importante de este grupo, al hablar de parentesco, de relaciones familiares, estamos hablando de relaciones estables, cambia una característica del grupo, pasa a ser de un grupo nómada a un grupo sedentario. Y también coinciden los historiadores que los primeros síntomas de religión aparecen en el clan. En realidad son religiones sumamente primitivas, estaban conformadas por dos elementos esenciales, tenían objetos a los que adoraban que recibían el nombre de tótem y conductas prohibidas que recibían el nombre de tabú. La humanidad fue evolucionando y llegamos hasta los 5.000 años antes de Cristo, cuando por el simple crecimiento poblacional ya la noción de parentesco fue insuficiente para contener a un grupo. Ahí cuando comienza a notarse en el grupo la preponderancia de la idea de la territorialidad. Cuando en el grupo lo que le da sentido de pertenencia al grupo no es la noción de parentesco, sino la de pertenencia a un territorio común, un territorio que se vivía y había que explotarlo, trabajar en él, vivir de él, aparece la idea de la tribu. De tal manera que la tribu se funda sobre la idea de la territorialidad. Muchos historiadores se preguntan por qué razón la tribu, que eran grupos numerosos, permanecían unidos de manera constante y llegan a la conclusión de que lo que distingue a la tribu de los grupos anteriores es un sentimiento muy fuerte de solidaridad entre los miembros. Es decir, la solidaridad es la característica que distingue a la tribu de los grupos anteriores. Y también coinciden en señalar que en la tribu es donde por primera vez aparece el concepto de autoridad. La autoridad en la tribu recibía un nombre muy particular con el nombre de cacique. Sigue la evolución humana y llegamos hasta los 2.000 o 2.500 años antes de Cristo, cuando ya las nociones de parentesco y territorio fueron insuficientes para contener a un grupo humano, y allí surge el grupo que conocemos con el nombre de nación. A diferencia de los otros grupos que surgían por cuestiones de parentesco o cuestiones de territorialidad, la nación se debe enfocar como una verdadera estructura política, como un grupo organizado políticamente. Claro, cuando este grupo aparece en los albores, no aparece en la forma de grupo-nación como lo conocemos ahorita, aparece bajo el mando de un grupo, o por lo menos de una autoridad muy fuerte, autoritaria, absoluta. En algunos países se le llamó faraón, en otros emperador, en fin, con diferentes denominaciones. Y les digo que era una autoridad absoluta porque en una sola función reunía las tres actividades básicas del grupo. El faraón, el emperador en aquel entonces, era, en una sola función, resumía ser jefe militar, juez y sumo sacerdote, es decir, que todas las funciones esenciales del grupo recaían en una sola persona. A partir de ese momento, la historia de la humanidad se puede contemplar como una lucha constante del grupo por limitar la función de la autoridad, y eso recién se logra con un evento histórico fundamental en la historia de la humanidad, que fue el estallido de la Revolución Francesa. Cuando estalla la Revolución Francesa, por primera vez se le obliga a la autoridad a reconocer al miembro individual del grupo, que recibe un nombre típico, el nombre de ciudadano, y se le considera ciudadano porque es un sujeto de derechos y obligaciones, es decir, tiene derechos que la autoridad no puede violar, pero también tiene obligaciones que cumplir con todo el grupo. Hasta aquí terminamos este ejercicio de técnicas de audiencia. Te sugerimos buscar la solución correcta de este ejercicio de toma de apuntes en las páginas del manual y comparar tu apunte con el que estamos sugiriéndote como una solución eficaz. ¿Cómo tomar apuntes? Hoy vamos a hablar del derecho público y privado. Existen varias corrientes para clasificar al derecho.
Por supuesto que tales clasificaciones son caprichosas y artificiales. La más importante clasificación es aquella que divide al derecho en público y privado. El derecho público es la rama del derecho general, donde interviene el Estado en su calidad de poder soberano. Cuando participa como poder soberano, el Estado impone su autoridad. El derecho privado es la rama del derecho en general, que rige las relaciones entre los particulares y de estos con el Estado, pero sin que este último intervenga en su calidad de entidad soberana. Tanto el derecho público como el privado tienen relevancia no solo en el orden interno de un Estado, sino también en actividades exteriores. Para ello se habla de la existencia de el derecho internacional público, el derecho internacional privado, el derecho público interno y el derecho privado interno. El derecho internacional público es el conjunto de normas que rigen las relaciones de los estados entre sí y señalan sus derechos y deberes recíprocos. El derecho internacional privado es el conjunto de normas que indican en qué forma deben resolverse en materia privada los problemas de aplicación de leyes que derivan de la pluralidad de legislaciones. Este problema se origina en la existencia de diversos estados y la actividad de las personas fuera de sus fronteras. El derecho público interno es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre el Estado y los individuos, interviniendo aquel en calidad de soberano, donde impone su autoridad. El derecho privado interno, conjunto de normas que rigen las relaciones de individuos de un Estado entre sí, en los cuales el Estado puede intervenir en calidad de sujeto, pero no de soberano. El derecho público interno se divide en 1. Derecho constitucional, 2. Derecho administrativo, 3. Derecho penal, 4. Derecho procesal, 5. Derecho del trabajo, 6. Derecho agrario. El derecho privado interno se divide en 1. Derecho civil, 2. Derecho mercantil. Unidad 3. Síntesis. Síntesis, diagrama, audiencia. Dentro del aspecto de síntesis, buscamos una reducción de conceptos a expresión mínima. Esto puede ser a través de una elección de palabra clave o destreza técnica. En el diagrama, utilización de palabras clave. Esto significaría menos escritura. Utilización de flechas. Construcción personalizada. Este debe ser individualizado con respecto al cuadro sinóptico. Y dentro de audiencia, toma de apuntes en clase. Apunte. Este debe de tener orden y claridad. Y también debe ser esquemático, para finalmente ver tipo de diagrama. Detén el video y practica los ejercicios del diagrama de palabras claves, números 9, 10 y 11 del manual. Recuerda que los siguientes ejercicios son más complicados, por lo tanto los niños menores de 15 años pueden tener mayor dificultad para resolverlos. En este caso, te recomiendo que apliques el cuadro sinóptico.